cosa de que si alguien se pierde algo, después se lo podamos facilitar. El título no va así. Ya, vamos a aprovechar de dejarlo grabado. Ya, entonces, en rigor, acabo de entrar o acabo de loguearme como cualquiera de ustedes lo hace impuesto interno. Entonces, en este momento vamos a hacer una especie como de ritual básico para poder saber de que estamos con los datos correctos a poder trabajar en este momento bajo el concepto de la renta. Lo primero que vamos a hacer, y esto como les digo, tómenlo como una especie de ritual para siempre. Lo primero que va a ser ir a servicios online, ir a declaración de renta, servicios online, declaración de renta. Vamos a llegar al menú que estamos en este momento. Necesito que vayan a consulta y seguimiento. Y que después de ir a consulta y seguimiento vayan a información de sus ingresos, agentes retenedores y otros. Año 2020, porque es el año tributario. Los años tributarios son desfasados con los años comerciales. Entonces, 2019 es año tributario 2020. Y acá, en este caso, esta persona no lo tiene, pero ustedes deberían tener dos formularios. De hecho, voy a loguearme con uno que sí lo tenga para que lo vean y vean lo mismo que estoy viendo yo. De hecho, también vamos a ver el caso de los que no tienen nada, porque también puede haber casos y el cumplimiento es lo importante. Entonces voy a hacer lo mismo que hicimos recién. Ya, ella es persona natural, con su root. Ya, ahí pasa una particularidad. Mira, vamos a ver este y después les cuento la particularidad. Lo voy a anotar aquí. Empresa y persona con 14 son dos casos distintos. Vamos a empezar por el de empresa y después dilucidamos el caso de qué pasa con los que tienen más formularios. Ya, entonces vamos a ingresar. Y por ejemplo aquí tienen el caso de una persona que en este... o también tiene el mismo problema. Ya ella no lo tiene. Porque con ella hicimos la renta. Ya, el caso de empresas, efectivamente no van a haber más que un par de formularios. En el caso de las personas con primera categoría, van a haber muchos más formularios probablemente. De las personas que están en línea, ¿cuántas personas tienen el caso de que su root personal es su empresa? ¿Se fue el audio? ¿Me da la idea que se fue el audio? Oye Raúl, yo me escucho bien. Ah, ya. O sea, tenemos... Ya, ya, pero tenemos un gran número de personas que son que tienen primera categoría. Ya, entonces vamos a ver primero. Me escucho, ¿cierto? Porque esto sí que es raro, no. Como que no cacho. Ya, ya, entonces, vamos a hacer primero el caso de las empresas, ¿ya? Entonces, esta es una empresa. Vamos a ingresar y vamos a ver que aquí existen, en este caso, dos formularios, porque este no les va a aparecer, es el que estamos haciendo nosotros. Dos formularios, el formulario número 39 y el formulario número 29.
El formulario número 39 es el formulario de ingresos. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, en esta parte, tengo declarado 34.330.947. ¿Qué son esos 34 millones? Son lo que efectivamente Impuesto Interno sabe a través de sus declaraciones de los formularios 29, que es lo que realmente vendieron. Entonces, la primera premisa para poder tener una buena declaración es que ustedes efectivamente tengan los 12 formularios 29, dado que si eso sucede, aquí van a estar todas las ventas que efectivamente ustedes realizaron. Esa es la primera revisión que tenemos que hacer. Segunda revisión, formulario número 29, o sea, declaración jurada número 29, cantidad de formularios 12, ppm pagado, en este caso 86.827. Entonces, en este caso tenemos una empresa que vendió 34 millones de pesos y que tiene un ppm de 86.000 pesos, dado que es bastante bajo el ppm que se paga por la empresa. Ese es el primer paso que vamos a revisar siendo empresa. Segundo paso a revisar: servicios online, impuestos mensuales, consulta y seguimiento de formulario 29 y 50 y consulta integral de F29. Ya, para los que están básicamente dándole más énfasis a escuchar, porque es lógico, la ruta sería entonces servicios online, impuestos mensuales, consulta y seguimiento de formulario 29 y formulario 50, para terminar en la consulta integral. Les recuerdo que de todas maneras igual empieza a grabar todo para después pasárselo a Yunus y ellos lo puedan habilitar, sea mediante mi YouTube o el YouTube de ellos. Y voy a ingresar en cualquiera de estos números que están arriba. Y lo que debería ver es algo similar a esto. Es decir, todos los meses de existencia de las empresas declaradas en color verde, ojalá no con un color rojo, porque el color rojo significa que hay alguna inconsistencia y debería revisarse. Y tampoco la sigla ND, porque la sigla ND significa no declarado. Y ahí sí que estaríamos en un problema un poco más fuerte del que simplemente tengan una observación. Entonces, una vez chequeado cuáles son las cosas que Impuesto Interno sabe de ustedes, haciendo un repaso, yendo a servicios online, yendo a renta y agentes retenedores, donde descubrimos que habíamos vendido, en este caso, 34 millones en el año, y habíamos tenido ppm por 86.000 pesos. Posteriormente nos vamos a ver que nuestras declaraciones de formulario 29 están todas correctas, yendo al servicio online, impuestos mensuales y después consulta y seguimiento de formulario 29. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue ya entra en tierra derecha con lo que tiene que ver la renta. Entonces, en este caso, vamos a ingresar. Voy a cerrar el WhatsApp para que no escuchen cómo suena. Vamos a ingresar entonces a servicios online, declaraciones juradas, que aquí es donde empieza nuestro proceso de operación renta. Vamos a ir a declaraciones juradas de renta y vamos a ir a mis declaraciones juradas. Lo primero que vamos a hacer, una vez estando en declaraciones juradas, es verificar que nuestro régimen tributario es el que estamos viendo nosotros. Entonces técnicamente va a servir mucho para que la gente que en algún día quiera hacer 14 TER, o el próximo, porque cambió de nombre, se va a llamar régimen ProPyme de transparencia, su sistema va a funcionar muy parecido a esto y va a ser mucho más fácil de hacerlo. Ustedes, a diferencia mía, van a tener aquí en el formulario 1924 un botón que dice declarar. Y ese botón es con el que vamos a trabajar nosotros. Primera pregunta, ya que no tengo la posibilidad de ver todas las pantallas. Más abajo dice declaraciones comunes. Alguno de los presentes tiene en el año
pago de honorarios o pago de sueldos. Ya. Punto número uno. Si alguien tuviese boletas de honorario, como es el caso de esta chica que está acá, esta declaración se hubiese hecho o realizado de manera automática y debería estar en color verde. Si es que no estuviese en color verde es porque hay una falta entre la información y lo que posiblemente se pagó. Normalmente, cuando uno paga sagradamente los impuestos, eso puede pasar porque yo les di una boleta equivocada, o sea, no una boleta equivocada, sino que una boleta desfasada. Es decir, es como si hoy día, 6 de abril, yo le hiciera una boleta de febrero. Entonces yo puedo causar ese desfase donde ustedes no se percataron que en su momento no pagaron los impuestos y yo estoy haciéndole creer a impuestos internos que probablemente ustedes hay una parte del impuesto que no pagaron. No es una observación mayor, pero podría serlo. Así que si alguien que a posterior vea el video, que no esté metido en este momento en el chat, o alguien del chat después se da cuenta que sí lo tenía, la parte importante es que vean si es que está en verde, y si no lo estuviese, y estuviese en color azul o celeste, como el que está acá arriba en la información, deberían ustedes ver la forma de corregirlo, tanto contactándose conmigo o contactándose con Raúl para ver cómo los podemos asesorar al respecto. Ahora, la 1924. Lo otro, probablemente aquí ustedes tienen más declaraciones juradas que aparecen como con colores rojos muy llamativos, que pareciera que no están hechas las declaraciones. Son declaraciones propuestas, por ende no es necesario que las llenen, a menos que en esta conversación conmigo entendamos de que sí hay que llenarlas. Entonces, en estricto rigor, si ustedes no pagaron sueldos y no pagaron honorarios durante el año, no se preocupen de las declaraciones juradas que están bajo el concepto de declaraciones comunes hacia abajo, porque no les corresponden. Por más que aparezcan pendientes, no declaradas o los conceptos que sea, no se preocupen. Entonces necesito ahora que ustedes aprieten el botón de declarar que está en esta zona, que yo no lo tengo, pero que está en esta zona. Una vez que entren, van a ver un asistente de apoyo para presentar DJ, de contabilidad simplificada. Deben apretar ese botón y van a continuar. A usted no le va a salir esto que tengo yo acá. Les va a salir el año 2020, lo aceptan. Y van a entrar en una pantalla como la que estoy viendo yo. Estás en la parte de las declaraciones juradas, ¿cierto? Ya, entonces cuando estás en la parte de las declaraciones juradas, debes apretar el botón declarar, de donde dice código 1924. Hay un botón en rojo, pero dice declarar. No, perdón. Mientras el botón diga declarar, está todo bien. Cuando el botón dice pendiente, es porque ya está todo mal. ¿Sí? No hay problema. Mientras ese botón sea gris y diga declarar, es que está todo perfecto. ¿Cómo? Pero rojo la palabra declarar. Eso. No, ese botón rojo no hay que considerarlo. Ese es otro tema. Ya, entonces hay que apretar el botón de declarar, que está en gris. Entonces tú vas a entrar y te va a aparecer esto, donde tú tienes que elegir el asistente, dado que es la única forma de hacerlo de manera automatizada y sin la necesidad de un contador.
Una vez que le des clic a asistentes, ustedes van a ver lo que está abajo de lo que veo yo, que dice 2020, y solamente ustedes tienen que apretar el botón de continuar. Una vez que dieron el botón de continuar, todos deberían estar en esta pantalla, que es la que dice determinación base imponible de primera categoría. ¿Sí? Esta parte es la misma. Esta parte es esa. Sí, o sea, claro, esta parte hagámosla todos. Solamente después voy a explicar aparte la revisión de las declaraciones juradas, que ese es otro tema. Pero sí, esta declaración en sí tenemos que hacerla todas. Gracias por la ayuda. Ya, entonces una vez que estamos acá, de este asistente que se denomina determinación de base imponible primera categoría de contribuyente 14 TER, es donde nosotros debemos trabajar. ¿Qué es lo que está haciendo el sistema? El sistema está yendo a buscar toda la información de lo que ustedes facturaron de manera electrónica y que informaron mes por mes, tanto por el registro de compra y venta, que son los portales de facturación, tanto sea el de impuesto interno o externo que ustedes pueden haber contratado, como también al mismo tiempo los formularios 29, donde las personas que por ejemplo han dado boletas de venta lo hubieran informado. Así que básicamente aquí va a estar toda la información de ustedes. Si se dan cuenta, a los costados también aparecen las clasificaciones de en qué códigos del formulario 29 aparecen, por si es que tuviésemos que hacer alguna corrección o su contador tuviese que hacer alguna corrección. Si miramos esta persona, la cual estoy viendo ahora, se van a dar cuenta que ella tiene un ingreso anual final de 34 millones de pesos. Esto significa que estos 34 millones de pesos son la venta total del año de ella. ¿Qué es lo que yo debo hacer ahora en rigor? Tratar de acercar esta base lo más posible a lo que es la realidad de la empresa para que no paguen más impuestos de los que deberían pagar. Premisa número 1 existencial de cualquier emprendedor es que ningún asistente ni ninguna propuesta de impuestos internos va a venir con los impuestos justos a pagar, sino que va a venir con los impuestos que Impuestos Internos sabe que es lo mínimo que deben pagar para sus ojos. Es decir, aquí está el ejemplo más básico. Esto verdaderamente es un borrador. Si ustedes no terminan de completarlo, lo más probable es que paguen más impuestos de los que deberían. Entonces, supongamos, ingresos. ¿A qué se le llama ingreso en 14 TER? El ingreso de 14 TER básicamente es toda aquella venta que se ejerció y que fue pagada durante el ejercicio. Es decir, si a esta persona que vendió 34.330.947, esos montos le fueron cancelados efectivamente, no documentados, cancelados efectivamente, es decir, existen como flujo efectivo o como caja en la cuenta, al 31 de diciembre debería dar los 34 millones como una venta real. Si al revés, al 31 de diciembre, alguno de sus clientes no les había pagado todas las facturas a esa fecha, ustedes tienen el derecho tributario a rebajarlas. Por ejemplo, un ejemplo súper fuerte. Si esta persona de sus 35 millones hubiese facturado 18 en el último mes, porque tuvo una especie como de suerte de final de año, significa que su base bajaría de 34 a 16, llevando los 18 millones que no están pagados a la operación del año siguiente. Es decir, calendario 2020 para la renta del 2021. ¿De qué les sirve esto? Les sirve básicamente también para poder entender que si por ese motivo se les escapó la utilidad del ejercicio, ustedes podrían en cierta forma bypasearla para el siguiente
y darse cuenta que están arrastrando una utilidad a la que sí necesitan trabajar. Entonces normalmente cuando uno no tuvo la posibilidad de poder estar trabajando en los costos de la empresa y en no pagar un impuesto exagerado, ustedes podrían en este momento tirar esos mismos 18 millones que yo estoy poniendo más adelante para que la tarea número 2, después de hacer la renta, sea ir a buscar a alguien, Yunus, un contador, un asesor, algún amigo con conocimiento en finanzas o en empresa, que empiece a entender que ustedes ya acaban de tirar 18 millones de utilidad para el año que sigue. Esa es la premisa número 1. Este monto de acá tiene que ser el que ustedes conocen, el que ustedes saben que no fue pagado. Si está todo pagado, simplemente pasaríamos aquí con los mismos montos a la segunda parte del ejercicio. No sé si a alguien le quedó dudas sobre el tema de los ingresos y cómo rebajar la base. Ya, perfecto. Eh, entonces, dime. Ya, lo que estaba comentando es que básicamente acá lo que uno puede hacer es una rebaja, porque en este momento estás empezando a pagar impuestos con una base de 34 millones. Esa base podría ser injusta si es que al final de la operación no han ingresado a tu banco o a tu caja esos 34 millones. ¿De qué manera tú lo puedes regularizar? Es dejando en el campo continuo a las facturas o las boletas el monto que no te ha sido pagado a la fecha. Entonces básicamente todo lo que tenías por pendiente de cobrar al 31 de diciembre debería ser vaciado aquí de manera de bajar los ingresos del ejercicio. El ejemplo que estaba dando, si por ese motivo voy a bajarlo, 8 millones de pesos no me han sido pagados de los 35 que vendí, lo que va a pasar es que donde yo iba a tributar por 34, lo estoy bajando automáticamente a 26. En estricto rigor, el número que deben poner acá es el número que efectivamente le debían a esa fecha, al 31 de diciembre. ¿Se entendió ahora? ¿Bien? Ya, perfecto. Dígame. Exacto. Se carga automático. Se carga automático. Claro, claro. Claro, claro, por eso yo mencionaba de que en el próximo ejercicio, o sea, por eso decía yo, después de salir de la renta, porque pueden ser montos importantes, ¿cachai? O sea, por ejemplo, si tú me decís, estoy pateando para adelante una utilidad de 8 millones, para mí ya es un número considerable, porque ya está dentro de los rangos de pago de impuestos. Entonces, ¿y qué monto no sería importante? Probablemente como para no preocuparse, 2 millones, 4 millones, sobre 5 millones, ya significa que viene toda la venta del año, que sumado a esos 8 millones te puede llevar a una base mucho más alta. Entonces, claro, el segundo paso sería, si es que llegamos a patear un monto alto, es después pedir asesoría. Por eso te decía después, claro, viene como todo el trajín que tenemos que tener con Yunus en el año y probablemente ahí podamos ver, listo, yo hice la renta, partí con 8 millones en contra, en fondo como utilidad, ¿cómo lo rebajamos? Eso es parte también de lo que vamos a ver durante el año, pero efectivamente, para lo que tú preguntas, claro, lo estás sacando del ejercicio, pero en el ejercicio que viene va a venir cargado por defecto. Por ende no tienes que preocuparte. El próximo ejercicio también va a ser automático, por decirlo así. Ya, de nada. Ya, dígame.
Sí, como el caso de aquí, po. Por ejemplo, aquí tienen el caso donde de- es lo mismo que estoy explicando. Por ejemplo, si este fuese tu caso y tú facturaste 35 millones en este campo, que es el del lado, que es el del número de tu factura, porque aquí podría estar en este campo o podría estar en el campo de los exentos, ¿ya? Dependiendo del servicio que vendan. Este es un servicio con IVA. Esto fue lo que tú facturaste. Aquí está el que no te paga, por decir algo. Tú en este casillero, que es el que está al costado derecho, izquierdo del número, derecho de nosotros, tú deberías ingresar el monto de todos aquellos que no te han pagado al 31 de diciembre. Entonces la justicia, por decirlo, del monto que tú estás declarando, es porque va aquí. Por eso yo hablaba de poner 8 millones. Entonces, claro, aquí están los 34 millones, que fue lo que les vendía todo. Y aquí están todos estos personajes que nos cuesta cobrarle y que en realidad no fueron un ingreso para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tributar por el valor justo en el fondo. Y no por el valor incluyendo a ese personaje que no nos ha pagado. Ah, no, porque el crédito, básicamente el crédito que tendría que ver con el IVA, es un caso totalmente aparte de esto. O sea, claro, él igual va a usar el crédito. Eso no hay ninguna duda. Ahí no hay nada que hacer. Claro, claro, normalmente cuando uno tiene este cliente que se toma la libertad de tener eh, plazos para pagar, es por el hecho de que existe la postergación de IVA. Pues claro, hay la postergación de IVA, que es donde tú decís ya el impuesto de este mes que el otro va a ocupar, yo lo pago en 2 meses más. Nació a pro de lo mismo, ¿cachai? De poder un poco ser un poco más justo contigo, porque ahora, si el gallo no te pagó a los 60 días que tú postergaste el IVA, es porque en realidad ya no es un mal cliente, pero la postergación nace por eso. Pero claro, el uso del IVA, incluso el uso del recurso, del gasto que tú le produciste, él lo va a ocupar igual. Eso no hay nada que hacer. Ya, entonces continuando. Una vez que yo terminé bien mi base imponible, la voy a dejar así como suponiendo de que todos vamos a tener algún tipo de descuento acá y para que quede grabado en el video, etcétera, etcétera. Voy a apretar el botón de continuar para que vean que no voy a pasar con los 34, sino que voy a pasar con los 26. ¿Mm? Ah, ya. Bueno, eso te va a aparecer en la otra renta. Pero básicamente lo que pasa es que Transbank informa a impuestos internos todas las transacciones que se hicieron y esas se cuadran con lo que tú declaras en los formularios. Hay, sí, pero va a aparecer cuando tú haces el correcto llenado del formulario 29 y del registro de compra y venta. Cuando tú tienes Transbank, no sé, pero para explicarle el caso a todos, probablemente tú lo haces, uno mensualmente debería ingresar al registro de compra y ventas y decir que vendiste tantas boletas por Transbank, porque eso no viene automático. Esa escritura que tú haces en el registro de compra y venta es la que después se va al formulario y la que después va al formulario 29 y es la que después le informa a este asistente de que tú hiciste ese movimiento. Entonces, donde tú estás leyendo, que es lo mismo que decía yo en delante, por ejemplo, aquí aparecen los códigos. Claro, de esto depende la información que se extrae hacia acá. O sea, en el fondo va a estar bien, en el caso de Transbank, mientras tus códigos, mientras el código 111 y 759 de tu formulario 29 esté cargando la información. Es decir, si el formulario 29 está bien hecho, esa información se va a venir automáticamente hacia acá. Así que ahí no hay problema. Ya, siguiendo con la operación, vamos a simular de que esta es mi nueva base después de yo haber dicho al sistema que 8 millones de los montos que deben mis clientes o que le facturé a mis clientes no los recibí de vuelta.
¿Sí? ¿Sí? Lo que pasa es que compra aquí no es una máquina que esté conectada directamente con impuestos internos. Entonces, finalmente, impuesto interno a través de compra aquí no sabe que tú vendiste eso. O sea, hay en el formulario existen tres tipologías distintas para el tema de las ventas. Existen las boletas manuales, existen las boletas electrónicas y existen los comprobantes o recibos electrónicos. En el caso tuyo, es un comprobante o recibo electrónico. ¿Sí? ¿Mm? Está perfecto, está perfecto. O sea, lo que pasa es que tú estás efectuando el movimiento real con boleta, así que en realidad la compra aquí es solamente un sistema de pago. No es necesario que lo ingreses, a menos que no estés dando la boleta. No, si das la boleta, lo que pasa es que la boleta que tú das, pasa a ser el documento tributario y el otro pasa a ser un sistema de pago. Lo que nunca debes hacer, si en algún momento llega a pasar, es, por ejemplo, si tienes Transbank ni boleta electrónica. Si tienes boleta electrónica, el sistema de pago pasa totalmente a otro mundo. No es necesario contabilizarlo. Cuando tienes boleta electrónica, cuando las boletas son manuales, el sistema de pago pasa solamente a ser un sistema de pago y no es necesario declararlo en el formulario. En estricto rigor, si por cada movimiento estás haciendo una boleta de respaldo, eso ya te cubre y lo que tienes que contabilizar es solamente la boleta. Ya, en todo caso, vamos a hacer después algo de formulario 29, así que ahí podemos interiorizarnos harto de eso. Ya, entonces volviendo al tema de la renta, entendiendo que teníamos 34 millones facturados, 8 por cobrar, tenemos una nueva base de 26 millones 330. Vamos a apretar el botón continuar. Cuando apretamos el botón continuar, por defecto, el sistema nos va a traer algo como lo que les voy a dejar aquí. Estos son todos los datos que el sistema puede saber de ustedes. Lo más probable es que si no tienen remuneraciones, lo único que vean sea compra y servicios del giro, notas de crédito y el total de egresos. Si no tuvieron boletas de honorario, difícilmente van a ver más montos que los que ahí aparecen. Eso significa que a los 26 millones que tuvimos al otro lado, se le van a restar estos 18 y ya empezaría a ser nuestra base imponible. Voy a continuar para devolverme y explicarle un par de cosas. Si continúo, voy a ver la base real de utilidad que tuve, que en este caso está calculado en base a 7.732.000, que es la diferencia entre los montos que yo tenía de ingreso y los montos que acabamos de ver de egreso. Esta base, finalmente lo que dice, y es lo que ustedes van a ver, es que les va a salir una cantidad positiva de pago o de renta de atribuida y les va a salir un pago. Como está hecho el formulario en este momento, es un pago que debería ser real y efectivo. ¿Hay forma de disminuirlo? Sí, pero este sería un movimiento real y efectivo. Si están todos en esta pantalla, ¿hay alguno de ustedes que tenga este movimiento con un número positivo aquí y con un pago en esta otra columna? ¿Sí? Aquí. Ya.
Eso significa que en primera instancia, sin tocar el formulario, tu madre compró más de lo que vendió. Entonces para ese efecto, en este momento sería como cero preocupación el resultado del ejercicio. Aunque igual lo podemos depurar un poco más, considerando que ese punto negativo va a venir a favorecerle en rentas futuras. O sea, esos 134 lucas no es que se perdieron, sino que para el otro ejercicio empiezas menos 134. Por ende puede traer algún beneficio en algún momento el saber que las primeras 134 lucas no pagan impuestos. Esa sería la lógica. ¿Hay alguien más que tenga... bueno, todos los que tienen un número negativo es la misma respuesta. Es básicamente, en este momento no tienen absolutamente nada de lo que preocuparse porque ya el resultado de su ejercicio no les va a hacer pagar absolutamente nada. ¿Sí? Sí. El tope de los gastos no documentados lo voy a mostrar acá, que es el que está acá, por este caso el que me están preguntando. Son 15 UTMs. Que la UTM de diciembre, el valor de la UTM de diciembre era 49.623. Entonces en ese caso tendrían que multiplicar 49.623 por 15 y les da un tope máximo de 744.345. ¿Cómo funciona eso? Existe un mínimo a poner de una UTM, que son 49.000 pesos, y un máximo de 744. Es decir, si alguien le da menos, tiene que poner otro monto. Pero para poder terminar la idea y volver justamente a ese cálculo, ¿alguien más tiene, bueno, entendiendo que los negativos no tienen ya un problema que preocuparse, ¿alguien tiene un resultado positivo en la base imponible? ¿De 1 millón? Ya, perfecto. Ya, ya, perfecto. O sea, por ejemplo, para que me ayudes también, trabajemos en tu caso. Ya. Tú tienes 1.400.000 y acá finalmente vas a tener un pago, porque en la parte de abajo los datos informados te va a salir aquí el 1.400.000 y aquí debe salirte el 25% de ese 1.400.000, que teóricamente sería un pago aproximadamente perfecto. Ya, en esta instancia tenemos dos cosas que podemos hacer. Una es hacer uso de la exención, que la exención se usa atribuyéndole o poniendo a disposición de los socios los ppms. Es decir, en mi caso, si yo pusiese aquí 86.207 pesos, si te das cuenta va a desaparecer el cobro. Ya al desaparecer el cobro, lo que está sucediendo es que el RUT asociado, ¿sí? Le escucho. ¿Sí? En este caso no, porque viene incluida dentro del registro. Claro, no funciona igual que las contabilidades completas, sino que en este caso la disposición se pone en este formulario. Así que en el fondo al ponerlo a disposición se está cumpliendo con lo que tú mencionas, que es como ese el formulario oficial que existe para ponerlo a disposición. Así que en el fondo aquí no habría nada de lo que preocuparse. Una vez hecho eso, estamos con el concepto de la exención.
Ahora, también hay algo a lo que hay que darle vuelta, y es la parte final del tema de lo que estamos viendo de la renta. Si yo vuelvo y miro los datos que Impuestos Internos cargó, voy a tener que cerciorarme de algunos que posiblemente no cargó. Por ejemplo, Impuestos Internos no traspasa de manera automática las compras exentas ni las compras a comercios y supermercados. ¿Por qué no lo hace automático? En realidad no lo sé, pero no lo hace. Y lo que yo descubrí, y se los comparto también a todos, es que si tú pones un número exageradamente alto, vas a descubrir el monto que está abajo. Es decir, si yo pongo aquí muchos nueves, que es un monto que nunca en la vida voy a comprar, y tú aprietas el botón de continuar, te va a aparecer el monto real que había aquí, que en este caso son 1033 pesos, pero hay casos donde son números considerables, millones en algunos casos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Copio, vuelvo a mi número falso y pongo el número que debería haber puesto. En el de supermercado hago exactamente lo mismo. Continúo, nuevamente viene una advertencia, en este caso era 0, de hecho casi nadie clasifica las compras de supermercado, pero si lo hubieran hecho, nuevamente reemplazan el número y dejan el número que le entregue el sistema. De esa forma, que es bastante poco ortodoxa, pueden descubrir cuál es el número que Impuestos Internos no les está cargando en estos campos. Se los dejo como dato, porque básicamente si aquí hubiese existido un número más alto, sí lo hubiera podido disminuir probablemente los impuestos a ustedes en algún número que desconozco. Normalmente los servicios como el mío, como los contadores, somos exentos. Entonces aquí a veces desaparece ese monto y podría ser un monto no menor considerando un año completo de un servicio exento. ¿Qué más podemos llenar que Impuestos Internos no haya llenado? Básicamente otros egresos. Que otros egresos es cualquier tipo de gasto que ustedes hayan hecho que no esté informado a través de la factura electrónica. Llámese arriendo de locales, rendiciones probablemente, boletas si es que las tienen en orden, boletas que sean afín a generar gastos para la empresa y que ustedes probablemente no las hayan puesto en su momento. Entonces ahí lo que tienen que hacer es contar... ¿Sí? Dígame. Ya, ahí voy a... Ya, perfecto. Mira, voy a ser lo más emprendedor posible y lo menos legal posible, ¿ya? Para que no irme como a los extremos. Técnicamente, técnicamente tú podrías poner en este campo cualquier gasto que tú tengas y que sea para originar el movimiento. En este caso puede ser que hayamos descubierto que sean montos importantes, que no los ingresamos y que, como decís tú, chuta, no los pusimos. Ahora, por otro lado, la carga bit bastaría meterse a la página de la carga y sacar un listado gigante para poder justificarle probablemente a un fiscalizador en algún momento los movimientos, porque eso existe dentro de la página de transporte. Pero en su efecto, si hubiese que poner un gasto cuya boleta, no sé, por ejemplo, pasa mucho con las boletas térmicas, la boleta térmica se borró, si no la mantuviste en un estado de conservación. Eh, Estos gastos, para efectos legales, sí deberían estar 100% respaldados. Si me preguntan quién podría llegar a revisar esto, solamente están obligados cuando una fiscalización les solicite esos gastos. Es decir, es muy difícil que los fiscalicen, pero sí podría llegar a pasar. Entonces ahí lo que uno tiene que hacer es aplicar el criterio. Porque, por ejemplo, si fuese, por eso decía, voy a hablar como emprendedor, si fuese un monto importante, evidentemente, para poder reducir la base, habría que ponerlo, pero teniendo claro que ese número que estás poniendo, y probablemente en este momento no tenga 100% los respaldos, en algún momento sí podría ser fiscalizado.
Entonces, como le estoy diciendo, y como lo puede corroborar la colega que está también en este momento trabajando con nosotros, claro, se podría poner, pero también teniendo conciencia de que deberían estar realmente 100% y que el ponerlo, si no tener el 100% de los respaldos, podría llevar en algún momento que un fiscalizador de impuestos internos diga que reintegren ese monto a la renta. Siguiendo hablando como emprendedor, la tasa de riesgo de eso es baja y lo único que podría llegar a pasar es que ustedes tengan que reintegrar el dinero que no estaba puesto y pagarlo a posterior, obviamente con una multa y un interés. Entonces finalmente depende mucho el ingresar esos gastos de cuál es el resultado final. Por ejemplo, si como me estaban diciendo recién, una operación tiene 1.000.000 de pesos o 1.400.000 de utilidad, en verdad no vale la pena correr el riesgo. Si estamos hablando de alguien que vendió mucho y digamos que este monto de acá es significativo para rebajar la base, claro, ahí yo lo vería. Ahora si gustan después lo pueden, si tienen, alguien tiene ese monto y me quiere en el fondo comentar cómo lo tiene respaldado y qué es lo que le falta, puede después conversar con Raúl y a lo mejor los podemos asesorar personalmente para poder ver la forma de hacerlo bien y consciente. Pero básicamente esa es la respuesta. Por eso decía que voy a contestar de ambos lados, porque en el fondo, sí, legalmente se podría en algún momento necesitar el 100%, pero como emprendedor también les puedo decir que si es necesario para rebajar la renta, sí habría que ponerlo. Espero haber sido claro en la respuesta. Entonces, continuando, en este caso yo voy a poner que tenía una cantidad de montos en el año de 2,5 millones, por ejemplo, por arriendos o VIP o gastos de ese tipo, que obviamente me siguen rebajando la base imponible. Y acá existe un concepto que lo tocaron recién, que son los gastos efectivamente no documentados. ¿Qué son los gastos efectivamente no documentados? Es una especie de presunción de gastos que Impuestos Internos nos regala o nos ofrece como forma de rebajar nuestra base imponible. ¿Cómo se calcula esto? En base a las ventas efectivamente pagadas. Es decir, en el ejercicio que estamos haciendo hoy día, si yo tenía 34.330.947 y le rebajo los 8 millones de pesos, desde ahí debo calcular este porcentaje. Voy a guardar para poder mirar hacia atrás. Voy a volver a la base para que vean de dónde estoy sacando el número. Yo dije que había vendido 34 millones, que no me habían pagado 8 y que yo tenía una base de 26 millones. Entonces lo que debo hacer es decir 26.330.947 por 0.5%. 0.5%, ¿ya? Para ser más gráfico, y dado que esto va a quedar como un video, vamos a ocupar la calculadora. ¿Sí? Siempre va a ser el 0,5%. Es lo máximo, digamos, es lo máximo que se regaló. Entonces son 26.330.947 por 0.5. No hay otro monto. Por ciento. Igual, esto me da 131.654. Y aquí pueden haber dos casos. Si existe una persona a la que dicha presunción o dicho gasto le dé un monto menor a una UTM de diciembre, debe poner el monto de la UTM de diciembre. Es decir, si este cálculo me dio un monto a asignar en este campo de 36.000 pesos, yo no debo poner los 36, sino que debo poner el mínimo, que son 49.623. Ese es el mínimo. Si por el contrario mis ventas fueron altas,
y el monto que me genera es de 890.000 pesos, yo debo ir al tope, que es lo que estábamos hablando hace unos minutos atrás. El tope de este beneficio son 15 UTMs. Eso significa que es 744.345. Si como en este ejercicio existiesen 890.000 pesos de beneficio, yo debo bajarlo al tope, porque si no mi renta quedaría observada. Entonces, es decir, lo que tenemos que nosotros colocar en este campo es el resultado de la multiplicación de nuestras ventas o base de ventas pagadas por 0,5%, considerando que el monto menor a poner es 1 UTM, que son 49.623, y un monto máximo a poner, que son 744.345. Esos son los límites. ¿Qué pasa si pones menos? Bueno, básicamente estás perdiendo parte del beneficio. ¿Y qué pasa si no pones nada? Estás perdiendo 40.000 pesos que podrías haber usado como rebaja al ejercicio. O sea, básicamente no va a pasar nada, pero impuesto interno lo único que va a lograr es que tú pagues más impuestos. No existe otra lógica. De hecho, de todo el llenado que hicimos posterior, estos dos ítems, ya, compra exenta, compra de supermercado, los otros egresos y la pérdida tributaria son montos que si nosotros los ponemos no nos va a causar ningún problema en la renta, más que el pagar impuestos más allá de lo que debimos haber pagado. Yo en mi caso voy a poner el monto que me correspondía según lo que yo calculé. Vamos a apretar el botón de continuar y ahora yo me voy a encontrar en mi ejercicio con una nueva base, que son 5.099.000. Es decir, cambió mi base por lo menos 2 millones de pesos y fracción, porque impuestos internos no me había generado los montos que yo acabo de poner de manera automática, sino que yo tuve que hacerlo de manera manual. Ahora, de nuevo la pregunta, de toda la gente después de hacer estos ejercicios, ¿sigue alguien con utilidad? ¿Sí? ¿Qué monto tiene de utilidad? Más o menos. Ah, ya. 4, 8 millones. Ah, ya, perfecto. Ah, pero son más de un socio. Ya, o sea, tendrías por lo menos 4 millones para cada socio. Y esos socios tienen ingresos personales. ¿Sí? Ya, claro, es importante porque esos 4 millones podrían ir a aumentar su renta y ese socio podría pagar impuestos. De todas maneras, dado que es un monto más alto, si gusta después le puedes pedir a Raúl mi número y te puedo asesorar para ver si podemos hacer algo. ¿Ya? Porque como existe un socio de por medio, ahí es interesante saber qué es lo que pasó. Ya. Entonces, bueno, ahora, definiciones y cosas importantes a darle una vuelta después de, como ustedes entenderán, estamos en un chat, por lo menos en este momento 14 personas, empezamos con un poco más, recuerdo, no, un poco menos, pero claro, aquí ya empiezan los temas personales y voy a tocar los 3 puntos que hoy día podríamos tener y les voy a dar las posibles soluciones para que lo sigamos viendo. Caso número 1, base imponible del impuesto de primera categoría negativo, significa que no tienen ningún problema y que pueden hacer su renta y pueden bajar, apretar el botón de continuar y apretar el botón de enviar DJ sin ningún problema, dado que si su resultado es negativo, no hay absolutamente nada más que les pueda traer alguna problemática en el pago de impuestos y por lo tanto estarían en pleno cumplimiento.
Observaciones, el resultado negativo que está acá va a empezar a ser una caja negativa para el año que viene, por ende no es un monto que se pierda, sino que es un beneficio adquirido para el próximo ejercicio, así que no hay ningún problema y toda la gente que tienen una base imponible negativa, que es la que está aquí, ustedes podrían trabajar sin ningún problema en el siguiente paso que vamos a ver ya un poco más rápido, porque esta es la parte fuerte de todo el tema. Por otro lado, las personas que tienen un resultado positivo, pero bajo, tampoco tienen mucha preocupación, digamos bajo 3 millones hacia abajo, porque lo más probable es que al ir al root del titular, como dice acá abajo, no tenga mucho efecto. Esto se reparte, en el fondo el mismo caso que estamos hablando recién con el emprendedor que teníamos ahí en línea. Esto se reparte a razón de los porcentajes que ustedes tienen en la empresa. Entonces, por ejemplo, si esta persona que yo tengo aquí, de 15 millones y fracción, no tuviese otro ingreso formal, significa que 5 millones 99 no le causan ningún efecto en su renta personal porque no está afecto a impuestos. Les voy a mostrar una tabla de impuestos para que vean la repercusión y cómo ustedes deberían más o menos ir dándole peso al tema. Esta es una tabla anual. Por ejemplo, el ejercicio que teníamos nosotros, le voy a poner 6 millones, para ser un poco más exagerado. Si ella hubiese ganado 6 millones, no paga absolutamente nada de impuestos. Si fuese un solo socio, y hubiese ganado 9 millones de pesos, ya empieza a pagar impuestos. ¿Desde dónde se paga impuestos? Desde los 8 millones 038. Es decir, por otro lado, cualquier persona que tuvo una utilidad en su determinación de base y que esté bajo los 8 millones 30 y algo, tampoco tiene que preocuparse si es que no tiene más ingresos formales. Ese sería el segundo caso. Entonces estamos diciendo, caso número 1, personas o empresas con pérdida, no hay nada de lo que preocuparse, pueden seguir haciendo su renta. Caso número 2, personas de un socio que no tenga ingresos formales aparte de la empresa y que haya tenido utilidades bajo los 8 millones 038, tampoco tiene absolutamente nada de qué preocuparse y también podría seguir el ejercicio. ¿Cuáles son los casos en los cuales sí debemos preocuparnos? Los casos en los que sí debemos preocuparnos son todos aquellos socios cuya utilidad sea un poco más alta, como estábamos viendo recién en el caso del colega que está conectado, y que hayan socios con ingresos adicionales. Porque, por ejemplo, si el socio en cuestión, supongamos que estos 9 millones lo vamos a dividir en 4 millones y medio, para que sea 50 y 50 en dos socios. Si se dan cuenta, esto no tiene un pago de impuestos, nada. Pero si por ese motivo uno de estos socios tuviese una renta personal, que significa que trabaja con sueldos y honorarios, esto se podría haber aumentado, por ejemplo, supongamos en 10 millones de pesos más, y podría empezar a pagar impuestos. Entonces lo que yo voy a hacer, también para simplificar la labor de todos, es decirle a todas aquellas personas que tienen una utilidad sobre 4 millones de pesos y tienen más de un socio o un socio, pero con sueldos o con honorarios personales, a ellos los invito que canalicen esas consultas a través de Raúl para que los pongan en contacto conmigo. Y yo les puedo ayudar a decirles si se pueden quedar 100% tranquilos o si hay algo que hacer. La fecha tope para poder tener devoluciones de impuestos rápido es el día 10 de abril. Por ende, si alguien está en este caso, nosotros lo podríamos estar atendiendo sin problema, yo, mi gente de Conta 3B, el día 8, ya, para que también no se sobrepreocupen, porque todavía estamos en tiempo y estamos en forma, y así nosotros le ayudamos a hacer tanto esta renta como su renta personal. Para el resto de las personas que están en este ejercicio, lo que quedaría es apretar el botón continuar y enviar DJ.
Eso lo podemos hacer todos, o sea, me da lo mismo si alguien tiene utilidad, pero el día de hoy día esta declaración jurada tiene que quedar hecha para que no tengan multas. ¿Ya? Así que en este momento ustedes pueden apretar ese botón tranquilamente. Las personas que, como les digo, tienen una utilidad importante y la quieran ver con nosotros, me avisan y la vemos. El resto puede hacer su declaración sin ningún momento, sin ningún problema, y en este momento apretar el botón de enviar, que les va a decir posteriormente que todo terminó con éxito. Yo no lo voy a hacer porque esta declaración ya estaba enviada y ya estaba en este estatus. Una vez que ustedes la acepten, van a llegar a esta pantalla de nuevo, y ustedes al bajar se van a dar cuenta que su declaración se encuentra enviada. Normalmente a las personas que todavía tengan un pago asociado, aquí les puede salir de otro color, pero son justamente los que tienen que llamarme, ¿ya? Así que no hay problema por ese lado. ¿Qué es lo único que faltaría? Bueno, aquí vimos el grueso, o sea, esto es la renta en verdad. Esta es la renta, no el formulario 22, esta es la renta para las empresas. ¿Qué es lo que nos falta por ver? Bueno, lo que nos falta por ver es la parte final, que es donde nosotros decimos el cumplimiento está hecho en tiempo y en forma, que es el envío del formulario 22. ¿Qué se hace en ese caso? Ir a servicio online, ir a declaración de renta, ir a declarar formulario 22 y con el año 2020 cargado, apretar el botón de aceptar. Van a llegar a este campo donde lo único que tienen que hacer es continuar. Y el sistema empieza a leer la información que nosotros dimos en la DJ1924 y no va a traer más que los datos que yo dejé cargados en el otro lado. Advertencias varias. Dice: en el formulario se encuentran destacados con rojo los montos que se han determinado certeramente, es decir, aquellos montos que vienen desde declaraciones juradas. Entonces aquí, si yo bajo, van a encontrar la mayoría del formulario en blanco si es que tuvieron pérdida, y la van a tener con algunos datos si es que tuvieron utilidad. En este caso, esta persona lo que hizo fue declarar una utilidad, pero hacer el uso de la exención, que fue lo que vimos unos pasos más atrás. Y eso significa que ella ganó 10 millones que los va a asumir en su renta personal. Es decir, si ella estos 10 millones los va a asumir en su renta personal, es porque ella está de acuerdo con pagar 105.000 pesos para poder justificar 10 millones como ingresos de persona, y que su empresa también tuvo una utilidad y que no es una empresa en pérdida. Que también es un buen ejercicio si lo visualizan desde el punto de vista que en algún momento le quieran demostrar algo de su empresa a alguien, a un inversionista, al banco, etc. Después de haber chequeado eso, sigo bajando, no hay más campos porque no hay más información en el fondo. Y viene un segundo campo que es el capital propio positivo, que es igual a la utilidad declarada arriba. Entonces, dependiendo de los casos, este monto podría ser un número positivo, o un cero, o un monto negativo, dependiendo de si declaramos utilidad o declaramos pérdida. Y si yo sigo bajando, simplemente el último paso que me falta es entender que no hay nada por pagar, porque usé la exención, apretar el botón de no poner la cuenta de esta persona y ir a buscar, en este caso, el root del representante legal para poder ponerlo en el formulario, y con eso terminar la operación de renta y quedar con la renta efectivamente cancelada y sin ningún problema. No doy la ruta porque finalmente el representante legal son ustedes mismos, así que no necesitan buscar este número, que yo sí necesito buscarlo. Y ese número se pone acá arriba. En el caso de las personas naturales con inicio de primera categoría, no les va a pedir este root, lo va a pedir solamente en el caso de personas jurídicas con root empresa. Ya, después de haber hecho eso, yo ya estoy en condición de enviar la renta, que sería bajar, validar, darle cancelar a la propuesta de que me den la cuenta root,
o abrirla si la necesitan. Volver a validar, me dice que está todo ok y que estoy declarando que esta es la fiel realidad y acepto. Una vez que esto sucede, ustedes tienen su certificado de declaración, como a la vez pueden ir a consultar estado de declaración, donde finalmente van a llegar a esto y ustedes pueden apretar este botón y saber que su declaración está hecha completamente bien y que ya acaban de cumplir con todo el ejercicio tributario de la renta. Es decir, todo aquel que llega a este paso es porque ya sabe hacer su renta personal y probablemente el próximo año también lo puede hacer él con sus propios medios o simplemente pidiendo una asesoría para cosas puntuales que serían cómo bajar gastos y cómo hacer otras cosas que pueden determinar una mejor base. Pero el resto, hasta este momento, está cubierto y cumplido. Dígame. ¿Mm? Claro, eso pasa porque eso, claro, pero en ese caso tú es de tu madre que tiene primera categoría, es persona natural, ¿cierto? Ya, claro, eso pasa porque ella tiene beneficios por los cuales le van a devolver dinero. Digamos, eso puede ser la liquidación de los impuestos que vienen de un sueldo, de una pensión, de... Ya, eso debe ser porque ella, como persona, debe haber dado boletas de honorario. Y al dar boletas de honorario, se le generó un excedente. O sea, sus impuestos están pagados y le sobran esos dineros que tú me acabas de mencionar que aparecen en negativo y por ende los puede recuperar. Sí, mira, de hecho para poder ejemplificárselo a la gente que tiene este tipo de ejercicio, ¿tú me podrías facilitar el root y clave de tu mamá como para mostrar o te estoy pidiendo mucho? Claro, porque así aprovecho de dejarte a ti tranquila y por otro lado la gente puede ver también el ejercicio y se queda más tranquilo. Claro, ahí tienen la opción de elegir el banco. Por eso le estaba pidiendo, porque así podemos hacer el ejercicio al tiro y así dejamos esto plasmado. Porque como te digo, aproveché Raúl de grabarlo, así que después tú si querís le podéis dar el acceso a todos y le podrían dar una repasada y todo el tema ya más tranquilo. Ya. ¿Por dónde me van a mandar el root y la clave? Ya, entonces, esa es la idea. Por ejemplo, si tú tienes un ingreso bajo la exención, es decir, si la empresa ganó menos de 8 millones, se te atribuyen esos 8 millones porque esos millones pasan a ser parte de tu renta y en tu lado está exento, lo que hacen es lo mismo que pasa con todos los impuestos. Todos esos ppm se te devuelven. Entonces, la parte número 2 sería que, conjunto de haber terminado la declaración jurada de la empresa, haber hecho la renta de la empresa, tú deberías ir a tu renta personal y también aceptarla. Gracias. Lo podemos estar viendo los dos, no hay problema. Claro, entonces en ese caso sí, hay que recuperarlo. De hecho, por ejemplo, por eso quería ver el caso puntual porque por ejemplo, todas las personas que tienen empresa, lo único que les falta después de haber puesto a disposición los ppm es ir a hacer su renta personal para que le devuelvan los ppm.
No, es más complejo, porque en realidad parte desde la base de que no tiene un llenado automático. Lo que tiene la contabilidad completa es un facilitador, es decir, una especie como de planilla con muchas ayudas, pero que no extrae ningún número de impuesto interno. Entonces, en ese caso, todos los números tienes que extraerlo tú, y dado que la contabilidad completa genera varios beneficios, en el sentido de que hay clasificaciones de cosas que pueden hacer que gastos se puedan aprovechar en uno o en otro periodo, debe llenarse de manera manual. Ahora, lo que vamos a ver mañana, de hecho yo más rato voy a aprovechar también de avisarle a toda la gente que tiene contabilidad completa, existen formas en las cuales mañana vamos a poder declarar, pero existen óptimos. Los óptimos de una contabilidad completa es saber que tienen la contabilidad efectivamente realizada, y eso significa necesariamente la inclusión de alguien que tiene conocimientos contables o es contador, porque básicamente para poder hacer bien y aprovecharse de todos los beneficios de una contabilidad, tienes que tener un balance. El que no tiene un balance a esta fecha, realmente lo que puede hacer es como hacer una solución parche, como para salir jugando bien, sabiendo que está en cumplimiento con impuesto interno, pero saber que tiene una falta como empresa al no tener esos balances confeccionados según lo que la norma exige. Dale. O sea, claro, por ejemplo, yo tengo una planilla que se las voy a regalar a ustedes, donde lo que yo pido siempre es que ustedes metan, claro, ese tipo de datos. Compra, venta, les pregunto, ¿tienen más gastos? ¿Pagaron alguna cosa? Y etcétera. Y yo les ayudo a determinar finalmente cuáles son los beneficios que pueden tener. O la podemos llenar conjuntos, si tampoco es un tema tan complicado. Pero el tema es que estamos haciendo un ejercicio tributario y estamos haciendo lo que tributariamente Impuesto Interno espera de nosotros. Está saltado esa parte. La única problemática que nos quedaría y que debemos dilucidarla y corregirla de aquí hacia adelante es que la norma nos exige algo que hoy día simplemente lo estamos cumpliendo. La norma dice que deberíamos tener más información. Por ejemplo, con lo que vamos a hacer nosotros mañana para la renta, estaríamos súper bien para determinar una RLI y poder decir que una renta líquida, que es donde se calculan los impuestos, y estaríamos súper bien para pagarlo y para no tener problemas tributarios. Pero si en algún momento con contabilidad completa se nos ocurre hacer un término de giro, si la unidad de impuesto interno y los fiscalizadores nos pedirían documentos que no vamos a tener, porque tienen que haber sido confeccionados en el rigor de un balance completo. Esa es la única salvedad que yo podría hacer. Mandamos, mandamos un video, ¿ya? Que ese video tiene como misión que no nos cobren multa, ¿ya? Esa es la primera parte que estamos atacando. Si tú hoy día sigues el video de contabilidad completa para 14A, 14 tenía problemas, lo hemos solucionado. El que todavía estén veremos, como le decía, que la envíe para que no tenga problemas. 14A también enviamos un video que Raúl se lo hizo llegar, probablemente el link por correo. También tienen que hacerlo porque mañana recién vamos a terminar el monto. Y 14B, si es que hay alguno, no la necesita porque la de él es en mayo. Entonces estamos con tiempo todavía para poder hacer eso. Pero lo que hicimos en el fondo fue decir que declaramos para que no nos cobren multas. ¿Hasta cuándo podemos corregirla? Realmente podemos corregirla hasta el 30 de abril, 8 de mayo sin ningún problema. Lo que interesa hoy día es que no nos cobren multa y que no tengan que pagar intereses y multa por algo que podríamos haber evitado. Entonces lo que estamos haciendo hoy día es evitar, o sea, 14T ya lo dejamos listo, pero lo que estamos haciendo con 14A o con contabilidad completa es evitar que los multen.
Entonces nosotros hoy día haciendo este tema, estamos en cumplimiento, mañana la modificamos y si mañana hay alguien que ve que puede hacer más cosas, no tiene los datos o que su impuesto es alto, tenemos hasta finales de mes para poder depurar la información. Lo importante es que mientras no tengan hecha 100% de la renta de las empresas, no pueden hacer el de persona. Esa es la premisa. Para gente que están buscando devoluciones y etcétera. ¿Alguna otra pregunta antes que veamos el caso de Georgina? Exacto. Claro, por ejemplo, aquí tú tienes que Georgina es 14 ter, entonces por default se le está asignando el transparente. Eso significa que si Georgina no hace ningún movimiento de cambio de régimen, va a quedar en ese. Pero ese es el que homologa al actual 14 ter. Por ende, Georgina no tendría ningún problema. Seguiría funcionando igual, con las mismas facilidades, con la misma facilidad de no tener contabilidad y la misma facilidad de tener un asistente que casi le hace la renta en un 80%. ¿Sí? ¿Ya? ¿Mm? ¿Y él es contabilidad completa? Ah, ya. Pero es 14 ter. Ya, 14 ter es más simple, porque 14 ter en el fondo lo que tú tienes que tener es un libro de caja, que para la jerga de los contadores es como el libro mayor de caja, donde simplemente él vaya graficando todas las facturas que recibió pago y todos los gastos que hizo. Ese es el único documento que te pueden llegar a pedir, aunque en estricto rigor, si tienes la autonomía para hacerlo, un fiscalizador de 14 ter no debería pedirte ningún libro, porque la ley fundamenta de que 14 ter es un régimen sin contabilidad, por ende en realidad no debería tener efectivamente ni hojas timbradas ni nada relacionado, sino que simplemente te pedirían un flujo de caja, que sería como un libro complementario, como era el libro de sueldo, y tú en ese libro le demuestras saber cómo llegaste a las bases de todos los años en los últimos 3 años, porque es lo que te van a pedir. Son lo mismo. Sí. No, es uno. De hecho, si quieres, después me mandas tu correo y yo te envío un libro de caja para que lo puedas hacer. Tiene una lógica bastante simple. Si en el fondo la diferencia entre egreso y libro de caja se basa básicamente en que es lo mismo, con lo único que en el concepto total es como que tú graficas todo, pero después tú vas diciendo que está pagado y que no está pagado. Pero efectivamente un libro de caja de la jerga contable es el mismo libro de caja que te piden ellos, que es lo mismo de ingresos y egresos. En realidad es una terminología que tienen ellos bastante especial, pero yo te puedo enviar el libro de caja y ingresos y egresos que el mismo impuesto interno me ha solicitado a mí las veces que yo he hecho términos de giro, así que te va a servir.
O sea, lo que pasa ahí es que tú que eres contadora lo sabes, pues. La verdad es que esa es una pelea segura, pero claro, si tú lo fundamentas en rigor con que la contabilidad simplificada no tiene control, no te lo puede pedir en hojas foliadas. Ahora, si por otro lado te quieres ahorrar esa eterna pelea entre el contador y el fiscalizador, claro, deberíais mandarla a timbrar unas 10 hojas, pasarle todo el cuento, aunque nosotros sabemos que es innecesario. Ahí yo creo que ya depende de lo que tú consideres que sea más fácil. Ahí siempre uno cacha también qué unidades de fiscalización son más flexibles que otras. Ahora, si te quieres ir a la segura, sí, pues. Yo timbraría y después iría a entregarle los libros de caja en el papel timbrado. Pero, como te digo, no es una obligación. Pero esa es la eterna pelea entre contadores y fiscalizadores, así que es más complicado saber qué va a pasar. Pero es lo que te pueden pedir. Es mejor, para mí es mejor ir a la segura, o sea, aunque sé que es innecesario timbrar, yo personalmente mejor timbro y después se los llevo y después hay que hacer la destrucción de papel y todo el otro cuento que era innecesario, pero finalmente si con eso el fiscalizador me molesta menos, lo termino por hacer. Yo igual no soy tan joven, pues dime. No, pero ya no. Salió otra circular después que ya no existe el libro de compra y venta y existe solamente el registro. Probablemente la circular tiene que ver con la circular original, que es la que originó todo esto, pero desde que empezó el libro de compra y ventas ya no es exigible los libros de compra y venta físicos. No, no hay ningún problema. No hay ningún problema, claro, porque la creación del registro de compra y venta dejó obsoleto esa antigua mención. Ya, para no alargarlo. ¿Cómo? No, estaría súper. No hay problema. Ya, entonces para terminar, de nada, para terminar y mostrarle el caso de una persona con RUT de persona natural y que cumplió con su requisito de 14 TER y persona natural que tiene también régimen 14 TER, que es lo mismo que vamos a revisar acá. Mis declaraciones juradas. Vamos a ver si se hicieron bien las tareas. En este momento mi internet se puso lento. Ya, aquí está declarado efectivamente el emprendedora. ¿Sí? Ya. Esto también lo expliqué un poco al principio. El concepto de estos formularios es declaraciones comunes. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que Impuesto Interno, a través de su experiencia, determina que estos son los formularios más comunes que uno podría llegar a tener. La existencia de estos formularios aquí no significa que, por ejemplo, este pendiente no significa un pendiente de que tienes que hacerlo. Es un pendiente de que aquel que debería estar obligado a hacerlo es confuso en todo caso. Yo, el primer año fue en realidad terrible explicarle esto a las personas, pero es una propuesta en realidad. Es como decirte, en una de esas tendrías que hacer esto. Aquí, por ejemplo, lo que me nombraba delante una persona, que parece que era la colega, que me hablaba de la DJ a disposición a los socios. En el caso 14 de TEL, esta no debería estar acá. Lo que yo hago para no confundir a mis colegas, porque en algún momento algún colega se podría hacer cargo de tu contabilidad, es que cuando yo sé lo que estoy ya listo y lo he hecho, yo elimino. Porque así mi colega sabe que yo hice lo que estaba obligado a hacer. Y al revés, porque como sabe que lo eliminé, este es casi una jerga contable, ¿cachai? Es como una cosa de uno. Si el contador que te toma se da cuenta que aquí no hay nada más, te va a decir, Diego Plaza se equivocó y te faltó la DJ tanto, pero se entiende de inmediato. Entonces no se alarga el problema hacia adelante. En tu caso es como dejar la mesa limpia. Y esto es lo que
la persona tiene que ver en realidad. Así que no se preocupen por los rojos que no sean lo que nosotros tocamos. Como les dije, en el caso de nosotros, son la 1924, la 1879, que es la de honorarios, si es que le pagaron honorarios a alguien, y la 1887, si es que le pagaron sueldos a alguien con sus empresas. Si no, este es un escenario normal y bastante común dentro de todo. Entonces ahora vamos a ir a la declaración de renta y vamos a ver las diferencias que existen en la declaración de renta con todo lo que hemos visto. De principio, si entro a las consultas, nos vamos a encontrar con los agentes retenedores, que son mucho más alto el número de declaraciones juradas que el que vimos en el otro caso, que eran 2. Y cada una de estas declaraciones tiene explicación. Entonces, por ejemplo, aquí está la 1924, que es la que tú acabas de hacer y que es de tu empresa, que finalmente es ella misma. La 1900, que es la de las famosas AFP, que todo el mundo ama, y donde yo puedo dilucidar que Georgina en el año no trabajó con sueldos para nadie. La 1024, que es complementaria de esta, y es la que dice que esta persona dijo que había tenido una utilidad de menos 134.000. Aquí están las ventas que tuvo en el año, que era la que todos vieron. El 29, que son los PPMs, que son los PPMs que están destinados para un pago que no existió porque no hubo utilidad. Y finalmente nos encontramos también con que esta persona tiene cesión de beneficios por crédito de educación, que esto ya es parte de las declaraciones personales. En este caso, Georgina tiene una hija que se llama Javiera, que tiene un porcentaje también de un 50% probablemente de beneficio, pero que en este caso no califica porque, por lo que entiendo, debe estar fuera del rango de los estudios, un estudio no informado, etcétera, etcétera. Vamos a ir a ver su renta personal. De hecho, yo en Conta 3B tengo videos que son 100% de renta personal, si le quieren dar un vistazo después. De hecho, ahí también Raúl ha estado enviando los links de la página de nosotros. Entonces, con todo ese dato, voy a entrar a la declaración de renta y voy a ver qué es lo que se puede lograr aquí. Vamos a entrar a declarar renta, vamos a aceptar. Normalmente las declaraciones tienen un nivel de avance y de efectividad súper alto, ¿ya? Así que normalmente esto es más que nada una parte explicativa, porque si se dan cuenta estoy apretando solamente botones de continuar. La parte más de inteligencia estaba aplicada en la DJ del ejercicio más que en esta parte. Una vez que llego acá, el sistema, al igual que en el otro caso, va a empezar a leer datos de distintos lados. Me dice que debo tener incorporada que es una especie de recordatorio de que haya hecho la DJ. Sale también este tema que me dice que los campos en rojo son los que vienen derivados de la declaración jurada que yo hice. Por ende no deberían estar en cero a menos que yo haya tenido pérdida. Empiezo a revisar. No hay, en este caso, ingresos. Acá hay un PPM de 11.584. ¿Por qué tengo la devolución de los 11.584 en este caso? Es porque yo tenía dentro de mis agentes retenedores ese monto para recuperar, y como tuve pérdida no los voy a aplicar y lo estoy recuperando. O sea, básicamente esa era la explicación. O sea, si yo voy acá, los PPMs son los mismos montos que tiene al otro lado. Entonces, en realidad, en este caso, lo que estamos descubriendo es que los PPMs no utilizados son los que finalmente generan la devolución. Y acá, básicamente, lo que hay que hacer después es cargarlos a la cuenta root, si es que existe, cargarlos a una cuenta corriente, donde lo único que tienen que hacer es dar un clic al banco y retroceder, para que no pierdan tiempo dándole doble clic, que yo la primera vez que lo hice trataba de darle doble clic y no pasa. Pero si eligen el banco y retroceden, va a aparecer el banco, ponen la cuenta de rigor y después apretan el botón de enviar. En su defecto, para los que no tienen ningún monto de devolución, deberían apretar 50 y apretar continuar, o en su defecto, como les digo, elegir alguno de los sistemas de cuentas que están acá.
Al completar ese paso y hacer la, la renta, te lo dejo ahí para que tú termines de apretar el botón porque no sé cuál es la cuenta que vas a aplicar. Terminado ese paso, lo único que queda es solamente esperar a revisar con fecha 21 de abril que el que haya solicitado devolución le lleguen las devoluciones y las personas que no tenían devolución simplemente saber que en este momento están con su renta en cumplimiento sin ningún problema. Entonces, una vez aplicado todo lo que hemos hecho, significa que ustedes ya están en, con las herramientas necesarias para poder hacer su renta personal o en su defecto para poder saber si necesitan llamar a Raúl y mandar un help me de ayuda si es que tienen alguna duda más grande que no haya sido abarcada durante el video, también entendiendo de que estamos trabajando en rigor de un general y que puede ser que muchas cosas ustedes sean cosas puntuales de sus negocios o de sus formas personales. Como les digo, de todo lo que vimos, todas las personas que tienen utilidades y no tienen otros ingresos, no tienen nada de qué preocuparse mientras estén bajo los 8 millones. Todas las personas que tuvieron negativo no tienen de qué preocuparse. Solamente las personas que en la DJ tuvieron montos altos y que probablemente tengan socios que tengan ingresos por otro lado, ellos por favor recurran a Raúl urgentemente porque se supone que ahí podemos hacer algo para mejorarle su situación. Ya, y por otro lado, Raúl, yo me comprometo en los próximos minutos, voy a subir el video para que también le puedan dar un repaso si es que alguien quedó ahí medio dudoso de algo, producto de que las conexiones, los micrófonos, etcétera, hayan fallado en algún momento. Tengo la grabación directa a mi computadora, así que ahí lo pueden ver tranquilamente.